Buenas tardes a todas. Ya las vacaciones se van sintiendo, ¿no? Top. Buenas tardes a todas. Vamos a comenzar. En la vida podemos llegar a enterarnos a veces de cosas indebidas que están pasando. Podemos llegar a enterarnos de personas que hacen algo no tan correcto, o no correcto, o gravísimo, depende de los casos. Y la verdad es que tenemos obligación de intentar intervenir y hacer algo. La pregunta que hoy vamos a analizar: ¿quién es el adecuado para arreglar cosas? ¿Quién es la persona que de entrada podíamos decir que lo más probable que tendrá mucho éxito al intentar tratar el problema? ¿Quién, de otro lado, diríamos de entrada, creo que se te va a hacer muy difícil lograrlo? No eres el indicado, no eres la indicada, y no por ti, por algo que te falta. Hay una condición para ser alguien que puede resolver problemas. Para eso, vamos a hablar de dos cualidades, positiva y negativa, conocidas como la empatía y la apatía. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Empatía es que empatamos. Apatía es lo contrario. Normalmente la persona, ¿qué cualidad tiene? ¿Apatía o empatía? Normalmente las personas, y no hablo de su núcleo muy cercano, hablando del prójimo y la gente más allá de él, la persona normalmente tiene apatía. ¿Por qué? ¿Por cuál lógica? Suficiente con mis problemas para agregar el del otro. Ni sé ni puedo resolver lo mío para que ahorita sea el Mashiach de mucha gente. Eso causa que la persona se encierre en su mundo y no le importe lo que está pasando enfrente. Sucede también cuando, digamos, voy a hablar general en el mundo cómo funciona. ¿Qué pasa cuando a una comunidad llega una familia extranjera? ¿Qué tenemos con esa familia? ¿Empatía o apatía? Quiero que sepan que hay lugares en el mundo que hay una apatía total a esa nueva familia. Como diciendo, ay, qué bueno que decidiste venir a vivir en mi país. Qué bueno que tomaste mi templo como un lugar preferencial para rezar. Ay, qué interesante que quieres ser parte de mi comunidad, pero te diré la verdad, no me interesas y no te tengo tiempo y porfa, no molestes. Otros lugares, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Bienvenidos, manos abiertas. ¿En qué podemos ayudarles? ¿En qué los podemos facilitar? ¿Qué necesitan? Conozco, te recomiendo, etcétera, etcétera. Una empatía total. Hay lugares así
y hay lugares asá. ¿De qué dependerá? No puede ser que dependa un poquito de la naturaleza de la gente. Puede ser que dependerá también del tamaño de la familia de uno. A veces las familias, Baruch Hashem, Le'ainara, son tan grandes que no hay espacio para una familia más. Basta con cumplir con la cuñada, con la suegra, con la mamá, con el hermano, con la esto, con la otra, ahorita otra. No. Y cuando las familias son muy chiquitas y solas, pues un amigo más de la lista, una familia más de compañeros, puede ser algo interesante. Otro factor, en un lugar que todos somos nuevos, entonces uno se apoya al otro. Pero en un lugar que todos son arriesgados, ya establecidos años, y de repente llega uno nuevo, entonces no encaja. ¿Verón? Y también carácter de personas. Hay gente, pero digo que de forma general es lo que está pasando. Por ejemplo, un grupo viaja, imagínense, un grupo de acá va a un viaje. Todos son de acá y uno llegó de otro país. A ese uno le va a costar mucho penetrar a la sociedad. Pero ¿qué pasa si es un viaje y todos vinieron de otros lugares y nadie se conoce a nadie? Rápidamente todos se van a hacer un grupo. Pero no importa las razones y los motivos que te causen la apatía, las debemos siempre que superar. Especialmente como Yehudim, bajo el lema que dije aquí en una ocasión, si nosotros no nos vamos a querer uno al otro y vamos a velar uno por otro, ¿quién en el mundo lo hará por nosotros? Por curiosidad. ¿Quién te va a querer si no tus hermanos? Los antisemitas de Europa, los musulmanes del mundo. No hay motivo que justifique apatía. Sino la orden principal es Ve'aftale reaja kamoja, no sé, beolim javero. Son palabras de obligación. Cada uno debe de cargar con el otro, ayudar al otro, sentir lo del otro. Y cuando decimos sentir lo del otro es boda, cumpleaños, luto. Lo que al otro le pega, a mí también. Lo que al otro le alegra, pues a mí también. En una cierta forma y medida, estar involucrado en la vida de los demás. Repito entonces la pregunta de nuevo de cómo empezó la clase. Cuando una persona quiere tratar un problema que hay en la sociedad, un problema que hay en una familia, un problema que hay en el prójimo, ¿quién es la persona que de entrada le diríamos, ni lo intentes, no lo vas a lograr? ¿Y a quién le diríamos, tienes muchas chances de lograrlo? La respuesta es, la gente que tiene apatía al problema no sirve para solucionarlo. Las personas que se identifican y le duele el problema, tienen la plataforma para lograrlo. Antes que abras la boca y hables con el cerebro, checa si el corazón está involucrado. Ejemplo. Una persona le piden hablar de un problema que hay en una familia. ¿Cuál es el problema que hay en la familia? Shalom Bait. No ocurre nunca, pero digamos. Shalom Bait. Oye, porfa, habla ahí en este caso de Shalom Bait. Pero a la persona, déjenme buscar un caso así extremo. La persona no nada más que no le molesta que hay problemas de Shalom Bait en la casa del vecino, sino que está feliz que hay problemas en esa casa. El vecino es el amigo que le hizo bullying toda la vida en el colegio.
O sea, me voy a un extremo adrede, ¿ok? ¿O saben qué? Al que le están pidiendo hablar de que haga Shalom Bait es divorciado. Y lo que más quisiera es que el otro también se divorcie. ¿Sirve para hacer Shalom Bait? No. Fue a un extremo adrede. ¿Cuál es el motivo que no sirve? Está en el mismo problema. ¿Cómo va a Tiene una apatía al problema del otro. No quiero decir que tiene favoritismo al problema. Pero en caso leve, no me importa su problema. Está bien, aunque no te importe el problema, ¿puedes decir las palabras sabias que conoces para que haya Shalom Bait? ¿La respuesta cuál va a ser? Palabras sin corazón no funcionan. No funcionan. Vamos a hacer un resumen de la historia. Y vamos a identificar quién fueron la gente líder, nuestros grandes salvadores, que lograron traer al pueblo Geulá, salvación, victorias. ¿Quién eran esos líderes? Usemos como ejemplo a los más conocidos. Moshe. No, Abraham todavía no tenía pueblo. No, David. Tenemos por ejemplo a Mordejai a Yehudí. En Hanukkah tenemos por ejemplo a Matitiao. Es decir, hubieron líderes que realmente salvaron al pueblo de Israel. ¿Cuál es el factor común entre todos esos líderes? ¿Qué clase de personas eran? Fíjense que nadie fue elegido por elecciones, votación. ¿Hubo votación por Moshe? No. ¿Por Matitiao? ¿Por Mordejai a Yehudí? No había elecciones y salían en las pancartas de todo el desierto, vota por mí, Moshe. No había eso. ¿Quién los eligió? Hashem. ¿Qué hicieron esa gente para ser elegidos? ¿Qué hicieron? ¿Qué cualidad tenían para que Hashem diga, tú eres? ¿Qué cualidad tenía? Cuando Dios escoge, me interesa saber qué busca. Para que yo diga, ya entendí qué le gusta a Dios que uno sea. Si es elecciones humanas, digo, claro, eligieron a este presidente porque él prometió. Normalmente las elecciones de la gente en los países, debido a qué es, a sus promesas, no a sus cualidades. Como dice en Israel, antes de las elecciones, las paredes te hablan. Porque donde caminas, ves todas las paredes llenas de promesa. Antes de las elecciones, las paredes te hablan. Después de las elecciones, uno habla con las paredes. Oye, prometí, te dije. No hay quien te conteste. Total. Pero si Hashem escoge algo, no puede ser por promesas, y no puede ser por guapo, y no puede ser por labia. También a los humanos se los escoge por la labia, cómo habla. Dios no escoge por labia, ahí está que escogió a Moshe. Y Moshe era tartamudo. No sé si en la historia hubo un presidente tartamudo. No sé. Porque le cuesta mucho expresar. Si Hashem escogió a alguien, debe ser por una cualidad. ¿Cuál es? Una sola palabra. Empatía. Empatía. Explico. Usemos el ejemplo de Moshe. ¿O saben qué? Incluso podía empezar desde Abraham. No con pueblo, pero como persona. ¿Por qué Hashem se emociona de Abraham? ¿Qué cualidad tenía Abraham? No se olviden que Abraham viene después de Noah. La elección de Noah para ser el líder
que salve la humanidad del diluvio, era porque Noah aparentaba buena gente. ¿Por qué aparentaba? Muy bien. Aparentaba buena gente y me atrevería a decir, algo le pasó. Algo cambió. Cuando dice la Torah que Noah era Ish Tzadik Tamim, Tzadik, Noah era Tzadik. ¿Qué es Tzadik en ese versículo? ¿A qué se refiere Dios cuando le dice a Noah, eres Tzadik? Explica el Midrash, Tzadik en este caso viene de la palabra Tzedakah. ¿Qué es Tzedakah? ¿Qué clase de Tzedakah? Dice Jajamim que Noah hizo dos mitzvot muy grandes. Uno, abrió el primer asilo, ancianato, ¿cómo se dice? Asilo. Un lugar donde sus abuelos, tatarabuelos que tenía, todos los puso en un lugar y los mantuvo. ¿Cómo se llama esa cualidad? Empatía cuadraría. Dos, inventó herramientas de agricultura. Por primera vez alguien inventó, perdón, no sé cómo se llama en español. Pala, rastrillo, tijeras. Y ahora, inventate algo nuevo. Eres el inventor de Google, de Facebook, de Twitter, de Waze. ¿Cuántos millones hace de eso? ¿No? A veces me dan ganas de decirle, dame nada más del maaser. Y ya está resuelto todos los proyectos. ¿Qué hizo Noah con el invento de la generación? Los regaló a todos. ¿Cómo se llama eso? De nuevo, empatía. ¿Tienes dificultad de trabajar la tierra? Toma una herramienta. ¿Cuánto cuesta? Gratis. Debido a esa empatía, Hashem le dijo, va a haber un diluvio. Sálvame a la humanidad. En otras palabras, lo que Dios le dijo a Noah no es que quiero hacer un diluvio. Dios le dijo a Noah, no quiero hacer un diluvio. Evítalo. Haz algo para que no pase. El problema es que cuando le ofreció Hashem a Noah una salvación personal y familiar, ahí Noah de repente le pasó un cambio de switch y de empatía tuvo apatía. Ya no le importó de nadie. Va a morir tu primo. Allah yarahmu. Y así con todos. Cuando Hashem vio eso, dice el versículo, ¿cómo empezó el título de Noah? Noah ish tzadik, yotcha raiti tzadik. Cuando terminó el diluvio, Vaishaer ach Noah. Quedó solo Noah. Todos los títulos honoríficos de tzadik se le quitaron. Viene Hashem con Abraham y ve que también tiene la bonita cualidad de empatía. Y toda la gente que necesitan pan, se los da. Y toda la gente que no tienen agua, se comparte la suya. Y toda la gente que no tiene dónde dormir, ahí está su carpa. Y toda la gente que hacen idolatría, están equivocados, ahí va y los corrige. ¿Qué dijo Akash Bajo Abraham? Oh, ese es el tipo de gente que quiero. Moshe Rabenu llega a una situación muy increíble. Moshe Rabenu crece en un palacio, después de ser rescatado de alguna forma, crece en un palacio donde están todas las condiciones dadas para hacer y tener apatía. Sus hermanos son esclavos, pero Moshe Rabenu es del afortunado. Él le tocó ser salvado de sus hermanos judíos y ser criado en pañales de Paró, con la mejor, niñeras y juguetes y todo. La condición maravillosa de encerrarte en tu arca
y no importarte el diluvio de esclavitud que sufren tus hermanos. Sin embargo, Moshe, ¿qué hace? Sale para ver qué está pasando. Él tiene empatía con sus hermanos. La Torá habla mucho de esa empatía de Moshe, que está dividida en la Torá, iniciando su historia, en 3 casos de empatía. Un egipcio le pega a un judío. ¿Qué hace Moshe? Se involucra. 2 judíos están peleándose al día siguiente. ¿Qué hace Moshe? Se involucra. La tercera historia, los pastores no judíos molestan a las hijas de Yitro no judías. ¿Y Moshe qué hace? Los ayuda. Es un tipo que siempre se involucra. No importa lo que esté pasando en el mundo, judíos con judíos, goy con judíos, goy con goy, él involucra, él hace algo para arreglar las cosas. ¿Por qué Moshe se involucró? Porque le dolió. Y el que le duele, habla de corazón, habla del dolor. Y cuando habla del dolor sin intereses, el otro lado lo escucha. Un ejemplo de Purim. ¿Quién nos salvó en Purim? Mordejai. ¿Y por qué el milagro llegó a través de Mordejai y no a través de su primo Azar Ben Lolo? Eso no sé cómo se llamaba. ¿Por qué no llegó por el lado de su primo, su tío, su vecino? ¿Por qué él? ¿Quién es Mordejai? ¿Qué hizo para que Dios diga, a través de ti mandaré el milagro? ¿Qué cualidad tenía? Lo que quiero decir es que muchas veces ponemos énfasis en la historia del líder y lo que él hizo con el pueblo, y no con la prehistoria del líder para conocer su personaje, su personalidad. Y cuando conozcamos el pre de los líderes, encontraremos siempre el mismo factor, empatía. ¿Quién es Mordejai? Pre-Purim, Esther, Ahashverosh, Palacio. ¿Quién es Mordejai? Un jajam, había 80,000 jajamim. ¿Por qué a él se le escoge? Explica el Midrash sobre el pasuk. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קישי שמיני אשר הוגלה מירושלים הגולה שהוגלתה עם יחוניה מלך בבל אשר הגלה נבוכדנצר. Es decir, en este pasuk 3 veces está mencionado que Mordejai salió al exilio. Im הגולה, אשר הוגלתה, אשר הגלה. ¿Por qué 3 veces decir que él salió de Israel, le sacaron al exilio? Ya una vez. Respuesta. La orden era de Nebuchadnezzar cuando empezó el exilio, a este religioso no me le traigan. Quiero un país sin coco wash, sin que haya un rabino todo el día diciendo tenemos que soñar en regresar a la tierra de Israel. ¿Y qué hacía Mordejai? Se metía entre los exiliados, se amarraba a las cadenas para ir y estar con los exiliados y alentarlos durante el camino y durante su estadía. Y cada vez le cachaban y le regresaban a Israel. 3 veces salió en diferentes caravanas de exilio, donde podía tener él la fortuna de quedarse en Israel y no salir al exilio, que debería de ser, creo que mucho mejor que te arranquen de tu casa, de tu campo y de tu familia y te tiren, vete a saber en qué parte del planeta Tierra. ¿Cómo se llama esa cualidad? Empatía. Ahashverosh hace una fiesta, invita a todos los judíos a la fiesta. Cualidad normal de un judío ya en el exilio como 60 años aproximadamente, 70, donde muchas cosas ya se están dejando, muchas cosas de la religión no se están cuidando, y el rey invita a un banquete.
Y para que vengan todos los judíos, free. Gratis. No sé. El anuncio en las calles decía: queda la comunidad judía invitada al banquete. Pero sello KMD no había ahí. ¿Qué hace uno normal? Va. Uno más religioso lo duda. Uno muy religioso, pues no va. Pero no va. Ya, no va ya. Mordejai le duele la situación. Y empieza a correr y a evitar que se haga la fiesta. Evitar que vayan a la fiesta. Y cuando ya vio que logró con una parte que no vayan, pero hay otra gran parte que sí va a ir, se encarga que toda la comida sea kasher. Y se mete al palacio y mueve palancas para que todo lo que se sirva sea kosher. ¿Cómo se llama eso? Involucrarte. Muchas veces nos duele situaciones, pero no hacemos nada al respecto. Le voy a dar un ejemplo que aprendí aquí en México. Cuando falleció la señora Ivonne Michan, Zichronah Libraja. Uno, no sé si es de los hijos o de la familia, estaba contando que en Polanco hay letreros de publicidad. Uno de los letreros de publicidad, no sé de qué era o de qué marca o de lo que sea, usaron a Javá como modelo en esa publicidad. Sí, en las calles. Una mujer más no vestida que vestida para vender un producto. Sales de tu casa y ves algo así no acorde a la línea familiar que quieres manejar. Y Polanco ya sabemos, la mayoría de los religiosos de la comunidad viven allá. ¿Lo ves? ¿Qué dices? Ya, vámonos. O sea, no veo. Hijo, no veas. Ivonne creo que era la única que iba con el dueño del poste y de la compañía, y hasta que no se quitaba ese letrero, no descansaba. Es un ejemplo pequeño de lo que es. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ella lo logró? Si yo voy, a lo mejor no lo logro. Hablo con el dueño y no le convenzco. ¿Por qué ella sí convencía? Es negocio, es publicidad, es contratos, es un millón de problemas para quitar algo así. ¿Por qué sí lo lograba? Porque la dolía. Si te duele de verdad, lo logras. ¿Cómo Matitiahu en Hanukkah logró ser el líder macabeo, Hashmonaim, que toda la luz de Hanukkah es gracias a ellos? ¿Cuál es la diferencia entre él y todos los demás? Todos conocemos la historia de las guerras contra los griegos, pero todas esas guerras fueron exitosas. Pero hubo un caso antes de esas guerras, cuando estaban convirtiendo en helenistas al pueblo de Israel. Otra vez muchos dijeron, ay. Pero a quien le dolió de verdad era a él y a sus hijos. Y lo que hicieron, se me olvidó el nombre donde pasó esto, si en Modín, creo, ya no me acuerdo, cuando estaban sacrificando al dios Zeus. Cuando ellos se levantaron y mataron a la persona encargada, hicieron una revolución, era por dolor. Y cuando te duele de verdad, la gente te sigue. Y Hashem te escoge. ¿A quién escogerá Hashem para ser un líder? Al quien le duele. Creo que la semana que entra toca, ¿no? Pinjas, ¿cuándo es? ¿La semana que entra? Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen. ¿Saben que Pinjas, sí, la historia de Pinjas rápido, Pinjas vio que hubo un problema muy grande, que cuando no logró Bilam maldecir al pueblo de Israel,
los dio el consejo famoso que vayan y tengan matrimonios mixtos con las moabitas. Y Bilam así nos hizo caer. Hasta Zimri ben Salú, el presidente de la tribu de Shimón, tomó a Cosbi Batsur, la princesa de Midian. Un caso muy fuerte ante todo el pueblo, porque se hace en público, todos lo ven, todos saben, todos se enteran. Llega Pinhas con Moshe y le dice, no se vale, no podemos quedarnos callados ante una situación como esta. ¿Qué dice Moshe? No agarra al verdugo y le dice, oye, ves, actúa. No manda a la policía, no manda al servicio secreto. ¿A quién le dice actúa? A Pinhas. Pinhas, pero Pinhas es Cohen. Aunque eres Cohen, ve y actúa. Y la pregunta es, ¿por qué Pinhas y no todos los miles de jajamín que están alrededor de Moshe? ¿Por qué no todos los policías, los jueces, shoftim y shoterim? ¿Por qué ellos no pueden actuar? La respuesta, Moshe se dio cuenta que todos lo vieron y lo aceptaron, con dolor. Pero ya, ishlimu imze, no sé cómo se dice en español, como que ya, se resignaron. El único que no se calmaba, que seguía nervioso y enojado por lo que está ocurriendo, era Pinhas. ¿Qué le dijo Moshe a Pinhas? Si a ti te duele, ya tienes la cualidad principal para tener éxito. Si no te duele, actúas. Si te duele, sale de corazón. Le voy a dar un ejemplo personal. No tiene que ver con el tema, pero nada más para que veamos el tema, el punto. Hice 2 viajes casi seguidos, uno tras de otro, a Polonia, a la Marcha de la Vida. Ir y recorrer todos los campos de concentración, con todo lo que se ve allá, es muy fuerte, muy fuerte. Con todo eso, los puedo decir que hubo una diferencia muy grande entre el primer viaje y el segundo. En el primer viaje, o sea, yo viajé no como guía turístico, no como guía histórico, porque había un guía profesional, pero yo como rabino hablé en cada lugar, hablamos del lugar, hablamos de lo que ocurrió, y había shofar, y había teilim, y había lágrimas, y había de todo. Pero os puedo decir que no fue igual la primera vez que la segunda. La primera vez me tocó ser turista y guía a la vez. La segunda vez ya no soy turista porque ya lo conozco, ya lo vi, ya soy nada más guía. No sé cómo lo recibieron la gente que estuvieron conmigo. A lo mejor ambos grupos dijeron, estuvo bien. Pero yo creo que el primer grupo le llegó más lo que yo decía que el segundo. Porque en el primero, con el dolor que percibes por ser la primera vez, con ese dolor hablas. Sin embargo, en el segundo caso, no que no duele, pero por lógica duele menos. No te agarra en curva, en sorpresa, en shock. Entonces las palabras son más cerebrales que emocionales. Con este ejemplo creo que podemos entender lo que siempre nos puede ocurrir a la hora de querer ir a arreglar un problema y hablar con alguien. Si no te duele en el corazón, no sirves. Porque vas a hablar como una máquina que habla, como un robot que habla, no como un humano que siente y duele. Hay en la historia muchos casos de expresiones, hasta de Moshe, como de profetas, hacia Dios, o de Haná, hacia Dios. Y son frases que si yo se las expondría, ustedes dirán, qué falta de respeto de hablar así con Dios.
Y ninguno de ellos fue castigado. Un ejemplo, Haná. Haná no tenía hijos. Su esposo Elcaná, que estaba casado también con Pniná, ya tenía Pniná varios hijos y Haná no. Viene Haná y dice así en su tefilá: mira, Hashem, tú escribiste en la Torá que si el hombre sospecha que su mujer fue infiel y le hace todo el proceso de sotá y al final no lo fue, por ese sufrimiento que ella pasó incorrectamente, dice el Jajamim, será bendecida. Y una de las bendiciones, si es estéril, tendrá hijos. Viene Haná y le dice a Dios: pues ya tengo el plan. Yo le voy a sacar los ojos a mi esposo, le voy a causar dudar, me van a llevar al Bet HaMikdash, al Mishkan en Shiloh, van a darme del agua de la sotá, voy a pasar todo y te voy a poner en jaque, porque tú dijiste que si pasa voy a tener hijos. Así que o me lo das a las buenas o tengo plan B. Y no fue castigada y fue aceptada su tefila, aunque fue hecha de esa forma. Yo les pregunto, ¿qué pasó? Otros por menos los hicieron haroset. Respuesta: habló de dolor. Y cuando uno habla de dolor, ya no importa cómo lo dice, es aceptado. Igual con Moshe. Moshe prepara todo un pueblo a Matan Torah. Prepara todo el evento de Matan Torah. Sube, trae las tablas de la ley, todo. Y al final, becerro de oro. Y Hashem viene y le dice: ¿ves? Voy a matarlos a todos. ¿Qué dijo Moshe a Hashem? ¿Saben? Disculpa, la culpa es tuya. ¿Quién te mandó a darlos tanto oro? Si saldrían de Egipto sin esos regalos, no pasaría. Tú eres el culpable, perdón. ¿Ah? ¿Cómo no le partió un rayo en 4? La respuesta de Jajamín, ¿cuál es? Moshe está dolido. Está dolido de la situación. Él no tiene interés. Moshe no cobra por cabeza. No me mates, vea que voy a perder el trabajo. Y la historia está larga de esos casos. Cada vez que la persona habló de dolor, se escucharon las palabras, tanto en el cielo como en la tierra. Para ir cerrando la idea, tenemos la frase famosa: Pinhas o Eliau. ¿Qué significa? Pinhas es Eliau. Hay una machloket muy grande. ¿Qué quiere decir Pinhas es Eliau? Si se refiere que Pinhas no murió y continuó bajo otro nombre como Eliau Anabí, o Pinhas murió y reencarnó en Eliau. Unas versiones para acá, unas versiones para allá. La verdad no me interesa, no cambia la historia. Pero Eliau Anabí quedó como un símbolo. ¿Qué símbolo es de Eliau? ¿Quién es Eliau? ¿Qué va a ser Eliau? Aquí que lo estoy mandando a Eliau Anabí, el que logrará preparar el pueblo para una geula. ¿Y por qué Eliau? ¿Por qué no manda a Shlomo Amelech, a Gaón de Vilna, yo qué sé quién, 1 millón de jajamim teníamos toda la historia? ¿Por qué a Eliau Anabí?
¿Quién era Eliyahu Anabí? Lo hablamos aquí una vez, creo. ¿Quién era Eliyahu Anabí? Eliyahu Anabí es Pinjas. Para que sea Eliyahu Anabí, tenía que ser primero Pinjas. ¿Quién es Pinjas? Una historia, ya los conté. Alguien que le dolió. Segunda historia, con Pinjas. Segunda historia, de nuevo regaño, con fin de aprender. No tenemos conocimientos de nuestra propia Torah y Tanaj y está mal. Es muy recomendable leer el Tanaj y conocer la historia. Y como no todo se hizo de eso películas, entonces la gente no sabe ciertas historias. Ok. Es que no todos los capítulos calificaron en Hollywood. Cuando estábamos entrando a Israel post-Moshe, en la época de Yoshua bin Nun, en ese momento salieron a la guerra todo el pueblo de Israel, salvo 2 tribus y media que sí salieron a la guerra, pero dejaron las familias en Cisjordania, detrás del río de Jordán, porque ese territorio ellos se quedarían con él en el futuro. Y la condición era que entran, guerrean, conquistan Israel y cuando ya terminaron, regresan. Todo eso, ¿cuánto tiempo ocurrió? 14 años. Cuando ellos van a regresar a la familia y todos sanos y salvos, viviendo después de una guerra tan larga, la fiesta era muy grande. ¿Qué hicieron como agradecimiento? ¿Qué hicieron como un acto especial? Construyeron un monumento muy alto, muy impresionante. La gente judía, los hermanos, detrás del río, ven a los paisanos construyendo algo tan grande que dijeron, idolatría. Idolatría, empezaron todo el WhatsApp entre uno y el otro, idolatría, idolatría, idolatría. Corrió por todos los medios de comunicación y hubo un llamado de las 9 tribus y media que viven en Israel, ir a liquidar y matar a las 2 tribus y media detrás del río de Jordán por apartarse del pueblo de Israel y hacer idolatría. Como idólatras, no van a contar con nosotros, se los va a ir a matar a todos ellos. Se arma todo el ejército para una masacre entre hermanos, salvo una persona que no lo quiso tomar de esa forma. Le dolió la situación, le dolió la guerra, le dolió la idolatría y corrió, se adelantó a cruzar el río al otro lado a preguntarles qué está pasando. ¿Cómo que van a hacer estatuas? ¿Quién era? Pinjas. A lo que le explicaron, estatuas. ¿Tú de qué estás hablando? Ni sabían que se están armando para matarlos. Si no se adelantaría Pinjas, ya estarían todos ellos muertos. No, es un monumento de agradecimiento a Dios, a donde aquí le agradecimos unas tefilot y korbanot para que decirle gracias que estamos vivos. Mira el monumento, todos son versículos y cosas maravillosas y judías y todo. Corrió Pinjas y frenó al ejército y se salvó una masacre. Una persona que le importó una situación y corrió para aportar, para ver qué puede hacer, él salvó. Ahora entendemos la frase de otra forma. Pinjas es de Eliyahu. Solo la gente que se comportan como Pinjas, que le duele situaciones y quiere arreglarlas, él es del Eliyahu. Él es el Eliyahu Anabí que puede traer buenas noticias y arreglar las cosas y preparar la Geula. ¿Quieres ser el Eliyahu de otro? Primero debes de ser Pinjas. Alguien que le duele. Si no te duele situaciones, no sirves. Y hay muchas cosas que nos deben de doler. Hay muchas cosas que tenemos una apatía total a lo que está pasando. En todas las ramas, desde religiosas, adicciones, divorcios, todo, hay mucho balagán. Y todo lo sabemos y nos blindamos en nuestra arca de Noaj diciendo,
qué lástima que está pasando. Y ya, cuando duele, lo logras. Una vez preguntaron, creo que a la Rizal, ¿cómo lograste entender el Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai de una forma que ningún cabalista en la historia lo entendió? ¿Saben qué contestó el Arizal? Al quien le preguntó, ¿qué te pasa si lees un versículo, un capítulo, perdón, y no lo entiendes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo vuelves a leer y no lo entiendes. ¿Qué haces? Next. Vámonos. Le preguntó el Arizal, ¿llorates una vez por no entender un versículo? ¿Llorates una vez por no entender una frase de Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Ayunates para que Dios te ayude a entenderlo? Dice, no. Entonces, ¿cómo quieres entenderlo? Si no te duele las cosas, no se logra. No tanto hacia mujeres, sino también hacia hombres. ¿Quién son la gente que aprovechan el día para estudiar mucho Torah? ¿Quién? Yo los diré quién. El que se para delante de esa biblioteca y le duele en el corazón que es un analfabeta. Le duele que hay una biblioteca tan llena de sabiduría y ni sabe 2 hojas de ella. Sabe 1 libro y medio. Y toda esa sabiduría no pasó por su cerebro. Si le duele, ¿qué va a hacer? Se va a sentar. Una palabra que dije mayormente. Si no te duele que no conoces la historia del Tanaj, nunca lo vas a leer. Para que uno lo lea, le debe de doler. ¿Cómo yo no lo sé eso? ¿Cómo yo, Yehudí, no conozco esa parte? ¿Qué gente son los que piden silencio a la hora de la tefila? El que le duele. ¿Quién son las mujeres que regañan cuando hay desfile de moda en el templo en vez de una boda normal o un Kippur o un Rosh Hashanah? Los que duele. Pero la mayoría ya perdimos el dolor, ya no nos duele. Voy a contar, con eso terminar, una parábola para que entendamos la gravedad que tenemos. Cuentan que una vez un papá y un hijo se equivocaron en el camino, se perdieron en el bosque y no encontraban la salida. Caminaban y no había forma de salir. El problema es que en ese bosque no encontraban o no tenían ni cómo comer, ni frutas, ni animales, ni peces. Un bosque lleno de árboles y setu, nada más. Por no tener que comer, empezaron a comer hojas, pasto, hierbas. ¿Qué pasa al cuerpo humano cuando le metes 2 kilos de hojas? Hierbas, flores. Imagínense los dolores de panza. Pasando 1 mes y ellos siguiendo caminando en el bosque, llega el hijo al papá con una sonrisa. Pa, ya me caen bien las hojas. Ahí el papá empezó a llorar. Le dice el hijo, pa, ¿por qué lloras? Te di una buena noticia. Le dijo el papá, mientras las hojas nos caían mal, sabía que soy un humano. Ahorita que ya te cae bien, creo que ya somos animales. Si nos caen mal cosas que vemos, significa que todavía una llamita aquí adentro está prendida. Pero cuando vemos tanta barbaridad y ya nos cae bien, es decir que ya perdimos todo. Nos debe de seguir doliendo las cosas que no deben de ser. Y solo si duele, sacarás de tu boca las palabras que cumplirán con el dicho de Jajamim. Dvarim hayotzim min halev, nichnasim lalev. Nada más las palabras que salen de corazón llegan al corazón del otro. Palabras que salen de una boca, de un cerebro, llegan al oído del otro.
Pero si salen de adentro, llegan adentro. Y no hay forma que salgan de adentro si no te duele en el corazón. Muchas gracias.